Esto es lo que le debería preocupar a la señora Carmen Calvo, porque es gravísimo lo que está ocurriendo en España, no porque nos afecte a nosotros, sino porque afecta a la democracia española. Hay mucha gente, Antonio, y a mí me gusta decir las cosas a la cara, que se pregunta quién protege a Eduardo Inda, quién le abre los espacios mediáticos que le abre a alguien que parece que forma parte del final ¿quién le protege según pruebas falsas contra una formación política. ¿Quién le protege según usted? ¿Quién creen que le protege? ¿Cuál es el poder oculto? Voy a decir a la cara, Antonio, porque yo soy... No, poder oculto, si no es nada oculto, te lo voy a decir a la cara. Tú eres uno de los mayores protectores de Eduardo Inda, Antonio, no. Y te lo digo con mucho dolor. Pero me parece terrible que se haya dado espacio, el espacio que se ha dado y del que carecen buena parte de los periodistas honrados de este país, periodistas de derechas, de izquierdas, con la ideología que quieran, pero que trabajan con arreglo a la deontología periodística. Y que a este personaje, que parece que forma parte de una estructura de cloacas destinada a publicar informaciones falsas, sabiendo que es falsas, que se le proteja y que haya tenido las ventanas mediáticas que tiene, creo que es algo que hace muchísimo daño a nuestra democracia, porque el periodismo, Antonio, está para controlar al poder, no para servir al poder. Si hay poderes económicos que pueden controlar a periodistas para que fabriquen informaciones falsas para evitar un gobierno, el problema no es Podemos, el problema es la democracia española. Y esto hay que decirlo claramente. Y tú sabes que yo tendré muchísimos defectos, pero no el de callarme las cosas y no el de no decir las cosas a la cara. Sí, pero puede equivocarse, porque ¿sabe quién protege a Inda en esta casa? ¿Sabe quién le protege? Le protegen dos factores, Dígamelo. dos claves. Yo se lo digo, yo se lo explico. Uno, que es un periodista que, por ejemplo, ha desvelado casos de corrupción como el caso Bárcenas, el caso Urdangarín, las cuentas en el extranjero de Granados, el ático de González, el caso Elisa Pinto, el caso Corina, la operación Kitchen de esta, digamos... Antonio. Espera, ¿me permite que termine? ¿Me permite que termine? Sí, hombre, claro. Si últimamente la operación Kitchen, señor Iglesias, la operación Kitchen, que pone al descubierto precisamente a esta mafia policial. Y hay otra cuestión más. ¿Sabe qué le protege? La presunción de inocencia. Usted hace afirmaciones y todavía no están contrastadas. Usted dice, publica cosas a sabiendas que son falsas. ¿Y eso quién lo demuestra? Cuando publicaba estas cosas que yo le he dicho, ustedes utilizaban también ese material para hacer política. Yo tengo grandes y enormes discrepancias, por supuesto ideológicas, con Eduardo Inda. Cuando ha ofrecido informaciones que yo consideraba que no eran importantes, o que no consideraba que era el criterio que nosotros teníamos que asumir, no lo hemos dado. Pero es uno de nuestros 90 colaboradores, tiene derecho. Y además, los partidos políticos no pueden decirle a un medio de comunicación quién tiene que estar y quién no tiene que estar. Estaría bueno. Lo que pasa es que algunos podemos decir ciertas cosas a la cara. Antonio, tú sabías perfectamente que el documento Pablo Iglesias Sociedad Anónima era un documento falso y fabricado. Y no porque te lo dijera yo, lo sabías porque lo determinó así una comisión de investigación parlamentaria que hablaba de las cloacas. Tú sabías que el documento de la cuenta en Granadinas, y no solamente porque te lo dije yo, sino porque era evidente que era un Photoshop cutre, era información falsa. Y si tú das cancha a alguien que a sabiendas de estar publicando documentos falsos los está publicando, estás colaborando con algo que hace muchísimo daño al periodismo. Si hay un medio de comunicación... Porque claro que hay que investigar, pero no se pueden fabricar pruebas falsas. Pruebas falsas. Por supuesto que no. Y este es uno de los... Era falso. Tú sabías que Granadinas era falso. Pero Antonio, por favor, no tomemos el pelo a la audiencia, que la gente no es idiota. Tú sabías perfectamente que ese Photoshop era falso. Perfectamente, Antonio. Pero no hables de los medios de comunicación. Si tú sabes que un documento es falso, tú lo sacas. Antonio, por favor. Señor Iglesias, si hay un medio de comunicación que ha sido contención y dique de muchas de esas operaciones contra ustedes, fuimos nosotros. Antonio... Yo estoy convencido que ha habido una operación contra ustedes. Democracia, hay que cumplir la ley. Sí, pero señor Iglesias, bueno, si yo estoy convencido... la ley. Y esto está claro. Dice, y veremos lo que dicen los tribunales. Pero claro que estás convencido que hay una operación, porque es que decir lo contrario sería decir algo absurdo. Pero hay que cumplir la ley. Porque es que lo hemos dicho en tiempo real, señor Iglesias. Lo grave de las cloacas era la pata mediática. Porque la clave de la cloaca no era tanto investigar o hacer espionaje, era fabricar noticias falsas. Y esas noticias falsas consiguieron, Antonio, que el 50% de los españoles pensara que Podemos era como el resto de partidos y se había financiado ilegalmente. Y eso no es grave porque nos afecta a nosotros, Antonio, sino porque afecta a la calidad de la democracia. Y una de las claves fundamentales para entender la pata mediática de esa trama se llama Eduardo Inda. Y yo sé que hay muchos profesionales de La Sexta que no le pueden ni ver y que sienten vergüenza de los espacios que se le
abren. Y yo sé que esto no te lo puede decir mucha gente porque eres el jefe, pero yo te lo tengo que decir porque yo represento a 5 millones de votantes y tengo la obligación de decir la verdad, aunque eso implique después pues que me pongan un poco más difíciles las entrevistas, pero eso va con el cargo y somos los de Podemos y siempre nos lo van a poner más difícil. Pero yo tengo la obligación de decir la verdad, Antonio, y es una vergüenza. El periodismo tiene que estar para controlar al poder, no para servir al poder. Bien, pero ya sabe que en eso discrepamos. Y se llama presunción de inocencia, se llama pasado, y oiga, si hay un medio de comunicación que cuando las presiones eran brutales y cuando las operaciones contra ustedes eran brutales, que dio la cara porque ustedes estuviesen en ese espacio y no tenían 5 millones de votantes, era La Sexta. Y lo seguiremos Pero haciendo. ¿por qué no hablasteis entonces de esas operaciones y las conocías, Antonio? Si tú dices ¿Pero cómo que las conocíamos? ¿Usted cree que nosotros sabíamos que se fabricaba de esas operaciones? Pero, señor Iglesias, ¿usted tú cree acabas de decir que... ahora mismo que las operaciones contra ustedes eran brutales. Claro que sí. Y por eso no abríamos los informativos. Has dicho, estábamos recibiendo presiones cuando sabíamos que esas presiones eran brutales. Pues eso hay que denunciarlo. Me lo va a contar a mí. Si yo sé que había muchos. Pero se lo va a contar a La Sexta. España, pues entonces. Me lo va a contar a mí. Antonio, le cuento las presiones. Pero es que yo lo vivo con naturalidad. Que a mí me presiona el Partido Popular de Rajoy y el PSOE de Rubalcaba porque no quieren verles a ustedes en esta antena. Es lo normal. Que había presiones de sectores económicos importantes, claro. No es normal. Y este grupo, no se puede normalizar eso, Antonio. Eso es una vergüenza en términos democráticos. Claro, que no se puede aceptar no aceptó las presiones, que no se puede aceptar que el gobierno del Partido Popular vete a periodistas. Claro, es impresentable. ¿Qué nos va a contar a nosotros? No lo sé, Antonio, no lo sé. Pero yo...